El objetivo de este vídeo va a ser que aprendamos a calcular la continuidad de funciones definidas a trozos como la que tenemos en la pantalla. Bien, antes de empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, vamos a recordar qué significa o vamos a estudiar un poco a fondo qué son las funciones a trozos. Una función a trozos, fijaos, tiene aquí una primera parte que son las ramas en las que está definida. Por ejemplo, esta función f de x tiene una primera rama que es 1 partido de x más 2, que nosotros le vamos a llamar f sub 1 de x y que está definida para los x menores que menos 3. Bien, esto es lo que se llama, esta parte que tenemos aquí es lo que se llama el dominio de definición o el intervalo de definición de esta rama. Fijaos que sería esta zona de aquí desde menos infinito hasta menos 3. Por otra parte tenemos una segunda rama que es x cuadrado menos 10, su dominio de definición menos 3 menor o igual que x menor que 1, o sea, este intervalo menos 3, 1, y si lo ponemos de esta forma serían todos los puntos que hay entre menos 3 y 1. A esta rama le vamos a llamar f sub 2 de x. Por último, hay una tercera rama que es 2x menos 3, que está definida para todos los x mayores o iguales que 1, o sea, el intervalo que va desde menos 1 hasta infinito, y que si lo ponemos de esta manera, pues sería esta parte que tenemos aquí. Importante también estos valores que tenemos definidos en color verde. Fijaos el menos 3, que es el punto de cambio de la primera a la segunda rama. Lo tenemos aquí. Pasamos de la primera a la segunda rama pasando por el menos 3. En nuestro ejercicio, el menos 3 se toma, fijaos, al tener aquí el menor o igual, lo estamos tomando en la segunda rama. O sea, el x cuadrado menos 10 llega a valer menos 3, o el menos 3 podemos darlo en x cuadrado menos 10. Nunca lo podremos dar en la rama de arriba porque la x es menor que menos 3, pero nunca llega a ser igual. De igual forma, el 1 es el cambio de rama de la segunda a la tercera. Como veis, aquí se ve más claro que pasamos de la segunda rama x cuadrado menos 10 a la tercera rama 2x menos 3. El igual lo tenemos en la tercera, por tanto el 1 lo toma la función en la rama esta de aquí abajo, así que nosotros podríamos dar el x igual a 1 en esta tercera rama de aquí. Bien, ya hemos descrito o ya hemos recordado los principales elementos de la función. Para hallar su continuidad, volvemos hacia atrás, nosotros seguiremos estos tres pasos que tenemos aquí, o sea, un primer paso que consiste en estudiar la continuidad en las ramas. En este curso es posible que las ramas traigan problemas que no son solamente los puntos frontera en el paso de una rama a otra, sino puntos conflictivos dentro de la propia rama. Vamos a tener que localizar esos puntos y, si existen, calcular la continuidad en ellos. Por otra parte, el paso 2, que es el que ya hemos hecho el año pasado, que es calcular la continuidad en un punto una vez que somos capaces de saber qué puntos son, en este caso los fronteras y los conflictivos. Y por último, faltaría solucionar el ejercicio, darle solución. Bien, pues entonces empezamos con el paso 1, que aunque la explicación parezca que sea largo, que sea engorroso y tal, realmente es bastante sencillo cuando uno coge su dinámica o su mecánica de trabajo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es coger cada una de las ramas y calcularle su dominio. Bien, nuestra función la tenemos aquí, vamos a agrandarla, sería esta, y empezamos con la primera rama. Nuestra primera rama es 1 partido de x más 2. 1 partido de x más 2, como dice aquí,
es una función racional, su dominio es todo r menos los valores que anulan el denominador. Pues entonces, si cogemos el denominador, que es x más 2, y lo igualamos a 0, nos quedará al resolver x igual a menos 2. Por tanto, el dominio de la primera rama será todo r menos el menos 2. La segunda y tercera ramas son polinomios. El dominio de un polinomio es todo r. Por tanto, ya tenemos calculados los dominios de las tres ramas de manera individual. Por tanto, una vez que tengamos los dominios, pasamos a lo que es otro cálculo que tenemos que hacer, que son los dominios de definición. Los dominios de definición realmente no los tenemos que calcular, simplemente tenemos que mirarlos aquí, ¿veis? Así que el dominio de definición de la primera rama sería los x menores que menos 3, o lo que es lo mismo, el intervalo de menos infinito a menos 3. El dominio de definición de la segunda rama, menos 3 menor que x menor que 1, o sea, el intervalo de menos 3 a 1. Fíjese o fijaos que estamos cerrados en menos 3 porque está el igual y abiertos en 1 porque no hay igual. Y por último, el dominio de definición de la tercera rama sería el intervalo cerrado menos 1 abierto infinito porque tenemos un mayor o igual que 1. Estos dominios de definición quizá se vean mejor en lo que se llama el mapa de la función. Vuelvo a ponerlo aquí, que este. Claramente se ve que la función f1 está definida de menos infinito a menos 3, que la función f2 está definida desde el menos 3 hasta el 1, y claramente la función f3 está definida desde el 1 hasta el infinito. Así que tenemos calculados ya los dominios de definición. Pasamos al siguiente paso. Esta es la parte quizá más difícil de explicar, no así de entender. Fijaos que pone ahí en mayúscula en rojo: la función será continua en la parte de dominio que está dentro del intervalo donde está definida y siempre abriendo intervalos. O sea, que yo voy a tener que jugar con el dominio de definición y el dominio de la rama y ver qué partes del dominio de la rama están dentro del dominio de definición, y eso me va a dar la posibilidad de calcular los puntos conflictivos. Dicho de otra forma, como también pone aquí, vamos a intentar decirlo más fácil, y es: si una rama tiene algún punto problemático en su dominio, como por ejemplo en este caso, sería este menos 2, la rama primera presenta un problema en el menos 2. Pues si una rama tiene un punto problemático en su dominio, en este caso sí que es el punto menos 2, si este punto está dentro del dominio de definición de la rama, o sea, si este menos 2 está dentro del dominio de definición de la rama, que es menos infinito menos 3, pues entonces será un punto problemático también para la f y le llamaremos punto conflictivo. Y en el siguiente paso, en el paso 2, tendremos que calcular la continuidad también en este punto conflictivo. Bien, vamos a desglosarlo punto por punto para así poder entenderlo bien. Bien, entonces hasta este punto tenemos calculados los dominios de cada una de las ramas y los dominios de definición de cada una de las ramas. Vamos a trabajar con la primera rama. La primera rama hemos calculado que tiene dominio todo r menos el 2. Fijaos que esto se puede representar gráficamente con esta gráfica de aquí, donde tenemos toda la recta real a excepción del menos 2, que es un punto blanco y no aparece. Por otra parte, el dominio de definición de la rama, o sea, el intervalo en el que está definida la rama, hemos puesto que es el menos infinito menos 3, que también podríamos representarlo por esta gráfica de aquí, una gráfica que empieza, un trozo de recta real que empieza en menos infinito y acaba en menos 3 y no está, y por tanto un intervalo abierto, es lo que se llama en matemáticas una semirrecta. Entonces, como hemos dicho antes, tendremos que ver qué parte del conjunto de arriba está abajo, y en este caso
pues este punto o esta parte sería todo el intervalo menos infinito menos 3. Fijaos que la parte de arriba que está abajo es exactamente esta parte de aquí, y esa parte de ahí empieza en menos infinito y acaba en menos 3 y el menos 3 no está, de ahí que pongamos esto. Como hemos dicho, quizá haya una forma más fácil de explicarlo, y es decir que vamos a ver si f sub 1 tiene algún problema, que efectivamente sí lo tiene. F sub 1 de x al ver su dominio vemos que tiene un problema en el menos 2. Ya nos preguntamos, ¿este problema, o sea el menos 2, la x igual a menos 2, está dentro del dominio de definición? O sea, ¿está dentro del intervalo menos infinito menos 3? Pues obviamente no está dentro del intervalo menos infinito menos 3. Si el problema que trae la rama f sub 1 no está dentro de su dominio de definición, no va a ser un problema para nuestra función, y por tanto x igual a menos 2 no va a ser un punto conflictivo y no lo tenemos en cuenta. Con lo cual la función f de x va a ser continua en menos infinito menos 3. Naturalizaremos esto mejor cuando vayamos viendo otro ejemplo. Repetimos con la segunda rama. Nuestra segunda rama es, como podemos ver aquí arriba, la x cuadrado menos 10 si menos 3 menor o igual que x menor que 1. Bien, en primer lugar, función polinómica, su dominio, todo R. En segundo lugar, como tenemos aquí un si menos 3 menor o igual que x menor que 1, esa rama tiene un dominio de definición o está definida en el cerrado menos 3 abierto 1. Tenemos que ver qué parte del conjunto de arriba está incluida dentro del conjunto de abajo. Como vemos, es esta parte de aquí, y ese trozo empieza en el menos 3 cerrado y acaba en el 1 abierto. Luego, en principio, sería la parte que está del conjunto de arriba, que está en el conjunto de abajo, sería el intervalo cerrado menos 3, 1. Ya podemos comprobar, por tanto, o ya podemos asegurar que la función f va a ser continua en el abierto menos 3, 1. Fijaos que hemos abierto el intervalo. ¿Y por qué hemos abierto el intervalo? Pues simplemente porque la continuidad en menos 3 la estudiaremos después cuando veamos continuidad en puntos. Ahora mismo estamos haciendo continuidad en intervalos, y las continuidades en intervalos siempre son intervalos abiertos. Por tanto, conclusión final sobre la segunda rama, f va a ser continua en el abierto menos 3, 1. Para la tercera rama trabajamos exactamente igual. Nuestra tercera rama es el polinomio este, 2x menos 3 si x es mayor o igual que 1, por tanto, domina todo R por ser polinómico, y el dominio de definición, como es x es mayor o igual que 1, pues será todo el intervalo 1 infinito. No tiene problemas de dominio esta rama, y por tanto podemos decir que f va a ser continua en el abierto 1 infinito. Con lo cual, ya hemos terminado con las tres ramas, y ahora juntamos las tres conclusiones que hemos sacado. Sacamos la conclusión de que f era continuo en menos infinito menos 3 por la primera rama, en 3, 1 por la segunda rama y en 1 infinito por la tercera rama. Esto da lugar a decir que la función va a ser continua en todo este intervalo de aquí, o sea, menos infinito menos 3, unión con menos 3, 1, unión con 1 infinito. Hemos acabado con el punto 1 y vamos al punto 2. El punto 2 consiste en calcular la continuidad en puntos frontera y en puntos conflictivos. Esos puntos frontera, fijaos que son los que no están en esta conclusión que hemos sacado aquí antes. Fijaos que hablamos de continuidad en menos infinito menos 3, y el menos 3 está abierto, unión con menos 3, 1, y el menos 3 está abierto, con lo cual aquí no está el menos 3, ni tampoco está aquí el 1, con lo cual mis puntos frontera siempre tendré que estudiarle la continuidad. Además, aquí no hay ningún punto conflictivo, pues entonces no tendré que estudiar más continuidad. Para estudiar esta continuidad, recordamos la definición de función continua en un punto. Una función, o se dice que una función es continua en un punto si se cumplen estas tres condiciones, o sea, que
que la función, que exista la función en el punto donde estoy calculando la continuidad, que exista el límite y que ambas cosas sean iguales. Esto ya lo conocemos de años anteriores. Por último, también interesante de recordar esta tabla de discontinuidades. En función de qué o cuál de estas condiciones no se cumpla, tendremos una discontinuidad u otra. Así que los 4 tipos de discontinuidades que para nosotros son importantes: discontinuidad inevitable de salto infinito, de salto finito, la evitable de falta de punto, la evitable de punto desplazado, las tenemos aquí en función de que sí o no se cumplan estas condiciones. Pasamos a estudiar la continuidad en el -3. Bien, la primera condición de continuidad sería que exista f de -3, f de -3 vale -1 y debemos calcularlo donde está el igual a -3. El igual a -3 está en la segunda rama, pues entonces calculamos en la segunda rama, o sea, sustituimos el -3 en la segunda rama y eso me da -3 al cuadrado, 9 menos 10 menos 1. Por otra parte, calculamos segunda condición, que es el límite cuando x tiende a -3 de f de x. Fijaos en el mapa, si nos acercamos al -3, por la izquierda nos acercamos usando esta rama y por la derecha nos acercamos usando esta rama. O sea, el acercarse a -3 por medio de un límite es diferente si nos acercamos por la izquierda que si nos acercamos por la derecha. Por tanto, deberemos calcular límites laterales. Así que para calcular el límite cuando x tiende a 3, paso a calcular el límite cuando x tiende a -3 en la rama de la izquierda, que es esta, y límite cuando x tiende a -3 en la rama de la derecha, que es esta. Calculo esos límites, me dan el mismo valor. Como los dos límites laterales son iguales, pues se dice que el límite existe y vale exactamente -1. Por tanto, la segunda condición se cumple. Pasamos a la tercera. La tercera condición me dice que el límite que acabo de calcular en la segunda condición coincida con lo que calculé en la primera. Como el límite me ha salido -1 y f de -3 también me ha salido -1, decimos que sí, que ambas cosas valen -1 y por tanto se cumplen las 3 condiciones y la función es continua en x igual a -3. Mismo razonamiento para x igual a 1. Primero calculamos primera condición, que exista f de 1. En este caso el igual a 1 lo tenemos en la tercera rama, luego habría que calcular. Aquí calculamos, nos sale -1. Para calcular el límite, mismo razonamiento de antes, al acercarnos a 1 lo hacemos diferente por izquierda y por derecha, luego habrá que calcular límites laterales. Límite por la izquierda sería sustituir la x en esa rama y daría -9, y el límite por la derecha sería sustituir la x en esa rama y nos daría -1. Como vemos, los dos límites laterales son diferentes, por tanto no existe el límite y no se nos cumple la segunda condición. Si no se nos cumple la segunda condición, deberemos terminar diciendo qué tipo de discontinuidad presenta la función en el 1. Para ello nos vamos a la tablita que tenemos aquí y vemos que si no se cumple la segunda condición, siendo los dos límites laterales finitos, estamos en este caso y es indiferente lo que haya salido en la primera y lo que haya salido o lo que vaya a salir en la tercera. Así que estaríamos en esta situación y lo que tenemos es una discontinuidad inevitable de salto finito. Por tanto, aquí acabaríamos diciendo que en x igual a -1 la función tiene una discontinuidad inevitable de salto finito. Paso 3, simplemente dar la conclusión. La conclusión final de este ejercicio es que la función es continua en todo R salvo en x igual a 1, donde presenta una discontinuidad inevitable de salto finito. Si hacemos una representación gráfica, nos saldría, fijaos, que esta es hasta el -3 la primera rama, después tenemos desde aquí hasta el 1 la segunda rama y después tenemos desde aquí hasta infinito la tercera rama. Como veis, se produce un enganche en el 1
se produce un enganche en el 1, lo cual significa que la función es continua. En 1 no tengo que levantar el lápiz, el trazo es continuo. En cambio, cuando llego, bueno, perdón, se produce una continuidad en el -3. No tengo que levantar el lápiz. En cambio, en el 1, que está exactamente ahí, esta es la línea del 1, tengo que levantar el lápiz para pasar de la segunda rama, que es esta, a la tercera rama, que es esta, con lo cual eso significa que tengo una discontinuidad, y como el salto que estoy dando es desde aquí hasta aquí, pues será un salto finito. De ahí la conclusión final sobre la continuidad del ejercicio, de la función. Bien, espero que hayáis entendido el ejercicio. Debo ir rápido para que no se haga demasiado largo y demasiado pesado. Sí deberéis vosotros estudiarlo a vuestro ritmo, ver el vídeo las veces que necesitéis y por supuesto tomar vuestros apuntes personales para que naturalicéis este aprendizaje, que es de los más importantes de las matemáticas en su parte de análisis en nuestro curso. En cualquier caso, en clase podremos resolver cualquier duda que se os presente. Hasta luego.